Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos en el video número 34 de esta serie de discipulado del curso número 1. Te invito para que te quedes con nosotros hoy. Hoy estaremos hablando acerca del plan de Dios que tiene con toda la humanidad y cómo Dios siempre ha querido estar con su creación, con nosotros, con los seres humanos. Así que quédate con nosotros en este espacio, en estos 10 minutos que vienen, y todas tus preguntas y tus inquietudes, por favor, escríbelas en los comentarios. Vamos a comenzar. El propósito de Dios siempre ha sido el vivir con el hombre. Y tenemos que hacer un pequeño recuento, digámoslo de esa manera, de cómo el plan de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis ha sido el mismo. Ese plan que el Señor ha trazado siempre deriva en la misma propuesta. Y la propuesta es Él viviendo con el hombre aquí en la tierra. Y vemos la primera intención de Dios cuando hizo esto fue cuando creó al hombre a imagen y semejanza suya, dice la Escritura, que fue creado. Allá en Génesis capítulo 1 versículo 26, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y más adelante la Biblia enseña de que Dios caminaba con el hombre en el jardín, en el huerto del Edén o en el paraíso. Dios hizo su creación, armó todo este universo, creó este planeta y luego crea todas las cosas vivientes en esta tierra. Finalmente crea al hombre con el único fin de poder pasearse con él, de poder convivir con él en el paraíso. Sin embargo, el propósito del enemigo, del adversario, fue otro. El propósito del adversario es que Dios y el hombre estuvieran separados, y allí es donde se idea el plan para poder hacer de alguna manera que hubiera una interrupción en la comunión que había entre Dios y su creación. Ahí es donde entra el pecado, en donde la mujer Eva es engañada. Génesis capítulo 3, la mujer es engañada, es seducida por la serpiente que la induce a comer del fruto prohibido, y esta lógicamente induce a su marido Adán, quien también come como ella, y entonces se rompe la comunión. En ese momento Dios, que es un Dios perfecto, puro, grande, santo, eterno, por su misma justicia no podía permitirse seguir al lado del hombre, y entonces lo expulsa del paraíso. Note que Dios no sale del paraíso. El que sale del paraíso es el hombre. El hombre es el que pierde el acceso al paraíso. Y por eso podemos entender las palabras del apóstol Pablo en Romanos, cuando dice que estamos privados de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios nos fue privada en el momento que el hombre peca. En ese momento es expulsado del paraíso, es expulsado del jardín, y allí en el paraíso, en donde Dios habita, en donde Dios está su gloria. El hombre fue expulsado, pero reitero que el plan de Dios siempre fue que el hombre estuviera a su lado. Así que Dios de una vez se idea el plan, lo hace manifiesto de enviar a un descendiente, de enviar a alguien al linaje de la mujer, para que cuando la mujer lo diera a luz, lo pariera, él destruyera el imperio de la tiniebla y trajera libertad y trajera salvación a la humanidad perdida, lógico, por causa del pecado. Luego, más adelante, en el devenir de los siglos, en el transcurrir del tiempo, en medio de la evolución de la humanidad, aparece otro hombre llamado Noé, que también fue hallado justo y perfecto en su genética, dice la Escritura allá en Génesis capítulo 6. Y el hombre seguía pecando y seguía haciendo lo malo, pero Noé halló gracia. El propósito de Dios con la humanidad vuelve y se manifiesta en esta oportunidad, cuando decide acabar con toda la vida del planeta, cuando decide poner fin a todo lo que se mueve en la tierra. Y el fin, o el motivo más bien, el motivo de esta decisión tan radical de Dios fue porque toda carne en la tierra se había corrompido. Allí Dios decide exterminarla, pero hace una reserva para que la humanidad pudiera habitar o cohabitar con él. Escoge a Noé, escoge a su familia, y entonces les dice que haga un arca en la que él y sus familias sean salvadas,
para que al final del juicio, al final del diluvio, ellos pudieran adoptar o pudieran entrar a poseer una nueva tierra. Esa nueva tierra también muestra el propósito de Dios de poder habitar con la humanidad una vez que el pecado o una vez que la maldición ha sido quitada. Entonces lo vemos dos veces aquí en Génesis, en donde Dios está mostrando su propósito en la creación, cuando le entrega la administración de toda la humanidad y de toda la creación a Adán. Luego cuando hace la promesa del descendiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente. Luego lo vemos otra vez con Noé, Dios involucrado, juzgando el pecado, destruyendo la maldad, pero al mismo tiempo dando la oportunidad para que el hombre pudiera alcanzar esa promesa de cohabitar con Dios en el mismo lugar. En este caso, nuestro amigo Noé alcanza esa gracia, esa misericordia, él y su familia, y heredan una nueva tierra. Posteriormente, reitero, solamente es solo un panorama, esto es lo que estoy haciendo, lo que estoy relatando es un panorama. Posteriormente viene Abraham, el que llegó a ser conocido luego como el padre de la fe, y Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela a una tierra que él le mostraría. Dios quería con Abraham llevárselo a vivir a otro lugar. Dios quería que Abraham y él tuvieran un lugar especial, que tuvieran un lugar único en donde ellos dos pudieran convivir, donde pudieran coexistir. Y la escritura dice que Abraham salió en esa fe, creyendo a Dios, sale de Ur de los Caldeos rumbo a la tierra que Dios le dijo que le daría. Allí vemos todo el plan de Dios posteriormente con él como el primer patriarca, luego con su hijo Isaac, luego con su nieto Jacob, y así con las 12 tribus del pueblo de Israel, de donde salió al final, en el cumplimiento de los tiempos, la promesa mesiánica de el nacimiento virginal anunciado desde tiempos antiguos, desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí llegamos entonces a Jesús, en donde Jesús se convierte o llega a ser el cumplimiento perfecto de todo este plan. Y encontramos entonces a Jesús como el que viene a cumplir de manera plena, de manera perfecta, este plan de Dios de convivir y coexistir con la humanidad. Es tan completo que Jesús es precisamente Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros, es decir, Dios en su afán original y en su propósito y deseo original de coexistir con el hombre, decidió finalmente él mismo hacerse carne, venir en semejanza humana a la tierra y cohabitar, vivir aquí en medio nuestro durante poco más de 33 años. Aquí vemos el propósito de Dios también mostrado en una de las fiestas que el Señor le entregó a Israel, en la fiesta de los tabernáculos. Y por eso Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el verbo se hizo carne, dice la escritura, y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, una vez más, vemos en este cumplimiento, podemos decir, cíclico de las profecías de Dios, cómo el Señor fue colocando piedra a piedra, peldaño a peldaño, mostrando el camino hacia arriba y hacia adelante en su propósito y en su manifestación gloriosa, que finalmente termina en Cristo Jesús, en su Hijo, hecho carne para venir a la tierra, para estar aquí con nosotros y mostrarnos el camino hacia el Padre. Pero reitero, todo esto es el propósito de Dios mostrado a lo largo de 4000 años de historia. En estos minutos que acabo de hacer esta introducción, hemos hecho un recorrido de 4000 años en la historia, desde que la humanidad existe en la tierra, para mostrar el plan y el propósito perfecto de Dios de vivir con su pueblo, de vivir con sus hijos, de vivir con la humanidad, de vivir con los hombres. Y allí llega entonces ese momento especial de la revelación apostólica, en donde los apóstoles hablan y donde los apóstoles se refieren al Señor
como el edificador y el constructor de su casa, como el edificador y constructor de una ciudad. Entonces, habla el apóstol allá en Hebreos capítulo 3, versículo 6, que Cristo es hijo sobre la casa de Dios. En el versículo 6 dice, la cual casa somos nosotros. Nosotros a nivel individual, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que ha rendido su vida a Cristo, todo aquel que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, tiene entonces la capacidad de llegar a ser hecho hijo de Dios por la misma voluntad divina. Y esa persona, tú que has creído en Jesús, que te has bautizado en su nombre, que has dado ese paso de obediencia y que hoy eres iglesia de Cristo, tú eres esa casa que Dios está edificando. Entonces, la edificación de la casa, que es lo que estamos hablando en todos estos videos anteriores, inclusive el de hoy, esta edificación de la casa se da de dos maneras. La primera es a manera individual, a manera personal. Y somos edificados a manera personal por el Señor. Dios cada día nos está edificando, nos está levantando, nos está fortaleciendo, nos está transformando cada día. Pero también a nivel corporativo, es decir, juntos todos, unidos, somos un solo cuerpo. Solo somos un miembro del cuerpo, pero cuando estamos unidos como iglesia, como grupo, somos un cuerpo lleno, conformado por múltiples miembros, los cuales juntos estamos siendo mutuamente edificados por el Señor. Esta edificación que Dios está haciendo, la hace con el propósito de que lleguemos a ser, según dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 21, lleguemos a ser un templo o un santuario santo para el Señor. Ese templo santo que Dios está edificando cada día por su Espíritu y por los 5 ministerios que ya hablamos en el video anterior. Voy a dejar aquí en las tarjeticas el video para que lo puedas mirar, para que lo puedas repasar si no lo has visto y puedas comprender mejor lo que estoy hablando en este momento. Esa edificación que se da por la mano del Señor, por su Espíritu Santo, por su palabra, esa edificación está sucediendo hoy, cada día, en ti y en mí, en todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos siendo edificados por el Señor, pero también mutuamente nos edificamos los unos a los otros como iglesia, como cuerpo del Señor. De manera prodigiosa, el apóstol, autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, menciona algo muy particular, hablando de Abraham y hablando de los grandes hombres de la fe, de estos profetas antiguos que creyeron al Señor y a sus promesas. El apóstol habla de ellos y le dice que todos ellos, incluyendo y comenzando inicialmente por Abraham, salieron de su tierra rumbo a una tierra desconocida porque anhelaban una patria, anhelaban una ciudadanía, anhelaban algo mejor, algo más grande que lo que tenían en esta tierra. Todos ellos habían comprendido lógicamente de que todo lo que está aquí en este mundo es vanidad y nada vale la pena porque todo es vano. Entonces, al conocer a Dios y entender el propósito de Dios con cada uno de ellos, que era llevarlos a vivir con Él. Entonces, hago un paréntesis aquí. ¿A dónde Dios lo quiere llevar? Pues sencillo, el paraíso. Dios, todo este propósito y todos estos planes de Dios han sido para llevar de vuelta al hombre al paraíso, al lugar primigenio, el lugar primigenio en donde Dios lo estableció, donde Dios colocó la humanidad, fue en el paraíso. Entonces, el plan de Él, desde el momento que lo tuvo que expulsar del Edén, es hacerlo volver otra vez a casa, volverlo nuevamente al lugar donde Él lo puso. Ese es el paraíso. Entonces, todos estos hombres de la fe, al entender que el propósito de Dios era llevarlos al paraíso, era llevarlos nuevamente al lugar donde originalmente Él los había colocado, como la creación original de Adán y Eva, ellos dijeron, es lo mejor, es por esto es que estamos aquí, no tenemos otro plan, no tenemos otro propósito de vida, sino permitir que Dios nos lleve a casa, que Dios nos lleve a donde Él está. Ese paraíso de Dios, que es el lugar primigenio donde Dios colocó la humanidad, a donde Él siempre se ha esforzado por hacerla volver, es en ese lugar en donde está el árbol de la vida eterna. Ese camino para llegar allá se perdió. La humanidad la busca, los científicos buscan este lugar. Por toda la historia lo ha buscado, lo que le llaman la fuente de la vida eterna, la fuente de la eterna juventud.
Pero ese lugar está extraviado, Dios lo ocultó, Dios lo extravió, aunque está aquí en este planeta, aunque está aquí en esta tierra, según dice la Escritura, en algún lugar de Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates. Allí está, perdido o escondido, oculto a simple vista, delante de los ojos de todos nosotros. Pero nadie puede volver. Primero, porque Dios se ocultó de la vista, y segundo, porque solamente hay un camino para llegar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero estos hombres como Abraham, Isaac, Jacob, David y todas estas personas, los profetas, Isaías, todos ellos murieron creyendo a Dios en su plan redentor y en su plan de hacerlos volver a casa. Y por eso dice la Escritura en Hebreos que ellos murieron, vieron de lejos la ciudad. Dice que la saludaron a la ciudad, la veían de lejos, pero Dios no les permitió llegar. No les permitió llegar a ese lugar donde Él quería habitar con ellos. Primero, porque no era el tiempo, y segundo, porque no era el pueblo que Dios quería derramar esa gloria de manera directa. Dios había reservado eso para toda la humanidad, no solamente para un pueblo exclusivo, sino para toda la humanidad. Así que cuando todos estos hombres grandes de la fe mueren, y lógicamente la humanidad sigue corrompiéndose, sigue pervirtiéndose, cuando ya no había esperanza absoluta de que hubiera un cambio ni un vuelta atrás, como dice la Escritura en Isaías, antes de que se apagara el pábilo que humeaba, antes de que dejara de hacer eso, entonces Él envía a su mensajero, Él envía a ese escogido, a ese siervo escogido, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y ese es el cumplimiento del capítulo 4:6 de Malaquías. Allí aparece Juan el Bautista entonces como el mensajero que fue enviado delante de él para preparar el camino al Señor, para hacer volver a Israel a Dios, hacerlo volver a casa. Y entonces, como ya conocemos la historia, Jesús llegó en el cumplimiento del tiempo, se manifestó, y entonces Él se presentó a sí mismo como el edificador de la casa de Dios. Yo soy el que edifica la casa, y le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, la casa de Dios somos nosotros. Cristo es hijo sobre la casa de Dios, la cual casa somos nosotros. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos que creen en Jesús, cada uno de ustedes es casa de Dios a nivel individual. Son una morada de Dios a nivel individual. Cuando hablo de morada no me refiero al edificio completo, sino a una habitación. Dios habita en ti, Dios habita contigo a través de la fe en Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces tú eres una morada de Dios. Tú eres una morada que Dios escogió para cohabitar y coexistir contigo. Este es el cumplimiento final y pleno de las promesas de Dios de vivir con su pueblo en un lugar llamado Edén, en un lugar llamado paraíso. Ahora estamos viviendo un tiempo glorioso en donde cada uno de nosotros es morada de Dios, donde cada uno de nosotros es casa de Dios, pero donde todos juntos, como moradas múltiples, como moradas en toda la tierra, realmente somos una ciudad. Si tú unes una casa con otra casa al lado, y otra casa más arriba, y otra casa aquí y otra allá, al final vas a tener un vecindario, vas a tener luego una ciudad, vas a tener una patria. Esa patria es la que Hebreos capítulo 12 dice que tiene fundamentos. Es una patria, es una ciudad que tiene fundamentos, que tiene cimientos, más exactamente dice la Biblia, tiene cimientos, y dice que el fundador y constructor de esa casa, de esa ciudad, es Dios. Ahora, en la Biblia no aparece una construcción ni una edificación, sino solamente que haga Dios, ¿no? Solamente aparece Dios edificando a su iglesia. Dios es quien edifica su iglesia, Dios es el que diseñó la ciudad, y Dios es el que se esfuerza todos los días para que
la casa de él, su casa crezca y para que haya muchas moradas y muchas casas en esta tierra que unidas una con la otra lleguen a ser una gran patria, una patria que no es de esta tierra, una patria que no pertenece a las naciones y que no pertenece al gobierno de las naciones del mundo. La iglesia del Señor se constituye, como lo vamos a ver en los videos que vienen adelante, se constituye la iglesia del Señor entonces como ese clímax y esa revelación profética de la gran ciudad a la que Abraham fue invitado por Dios para ir a vivir en ella. Abraham no la pudo ver en vida, Abraham murió, pero finalmente, y con esto termino hoy, finalmente cuando Jesús muere y va al centro de la tierra, las profundidades de la tierra, dice la escritura que en su resurrección, Mateo capítulo 27 versículo 53 en adelante, dice la escritura que en su resurrección todos los que habían muerto antes de Jesús, que habían muerto creyendo y habiendo aceptado esta invitación a ser parte de la ciudad, a vivir en la ciudad con él, resucitaron ese día que Jesús resucitó. Es decir, en la resurrección de Cristo, Abraham resucitó Noé, resucitó Moisés y resucitaron todos los hombres del antiguo pacto que murieron. No puedo dejar por fuera a Job, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Todos ellos resucitaron creyendo porque creyeron que Jesús vendría a buscarlos, porque creyeron que Dios los rescataría. Y por eso Job dice: yo sé que mi Redentor vive y en el polvo él se levantará. Entonces todos estos hombres de la antigüedad resucitaron juntamente con Cristo y Jesús en su resurrección al tercer día se los llevó. La pregunta es ¿a dónde se llevó Jesús a todas estas personas? Pues la Biblia dice al paraíso. La Biblia dice que están con él en el paraíso, en el lugar en donde él estableció su morada. Y ese lugar donde él establece su morada es el lugar en donde él quiere habitar con su pueblo. Hoy, en medio de este mundo, en medio de este planeta lleno de maldad, lleno de destrucción, lleno de engaños, de mentiras, tú eres y te has constituido por Dios, por su gracia, en su morada. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos la casa de Dios. Hebreos capítulo 3 versículo 6. Y nosotros, la iglesia de Cristo, somos esa ciudad que Él vino a edificar. Somos esa ciudad que tiene fundamentos, que tiene cimientos, cuyo diseñador y cuyo constructor es Dios. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si este video te ha gustado, si ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal, deja tus comentarios. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, por favor escríbela. No olvides compartir este video con tus amigos, con tus hermanos, compártela por todas partes. Que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Recuerda lo que dice Habacuc capítulo 2 versículo 14. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren la mar. Ahora voy a dejarte aquí, al ladito te voy a dejar el video 32 y el video 31 y el video 33 también, para que lo puedas mirar y para que puedas repasar todo el tema que estamos tratando en esta serie. Un abrazo, chao chao.